El sol del atardecer descendía sobre el valle seco con una tonalidad rojiza y enfermiza, tiñendo las nubes escasas de un color sangre que parecía presagiar la violencia inminente en el aislado poblado de Hope's End. El aire estaba estancado, pesado y caliente, cargado no solo por una sequía implacable que había convertido la tierra fértil en polvo gris durante meses, sino por una histeria colectiva que había alcanzado su punto de ebullición. Las casas de madera vieja crujían bajo el calor, pero el sonido predominante no era el del viento, sino el rugido gutural de una multitud enloquecida. Hombres, mujeres e incluso niños se agolpaban en la calle principal, sus rostros distorsionados por una mezcla primitiva de miedo y odio, armados con antorchas humeantes, palos y piedras afiladas, buscando purgar su desgracia a través del sacrificio de un chivo expiatorio. En el centro de este huracán humano, arrastrada sin piedad por el suelo pedregoso, se encontraba Luna, una joven de 19 años cuya única ofensa había sido nacer diferente. Su apariencia era un contraste cegador con la suciedad y la piel curtida de los habitantes del pueblo. Luna había nacido con albinismo, una condición que le daba una piel pálida como la leche, un cabello blanco que brillaba como la nieve virgen y unos ojos de un violeta inquietante. Para la mente ignorante y supersticiosa de la comunidad, ella no era una maravilla de la naturaleza, sino una abominación, la bruxa branca, que había traído la maldición de la sequía. Mientras la empujaban hacia los grandes portones de madera que marcaban el límite de la civilización y el comienzo del desierto salvaje, Luna se aferraba desesperadamente a una pequeña bolsa de cuero gastado que contenía hierbas medicinales, su única herencia y herramienta para hacer el bien, ahora inútil frente a la ignorancia ciega. El alcalde Garris marchaba al frente de la turba, su rostro sudoroso brillando bajo la luz de las antorchas, gritando acusaciones para desviar la atención de su propia incompetencia en la gestión de las reservas de agua. A su lado, el diácono Miller, un hombre delgado con ojos de fanático, agitaba una Biblia cerrada como si fuera un martillo, proclamando que Dios exigía la expulsión del demonio pálido para abrir las cataratas del cielo. Habían convencido al pueblo de que la sola presencia de Luna estaba secando los pozos y matando al ganado, convirtiendo el miedo natural a la muerte por sed en un arma dirigida contra la persona más vulnerable. Luna, con el vestido rasgado y las rodillas sangrando, intentaba ponerse de pie, pero cada vez que lo hacía, manos crueles la empujaban de nuevo al polvo, negándole cualquier dignidad en sus últimos momentos como ciudadana de aquel lugar que la había visto nacer, pero nunca la había aceptado. La protección que había mantenido a Luna a salvo durante años, la presencia respetada de su abuela partera, se había desvanecido con la muerte de la anciana la semana anterior. Sin ese escudo, el resentimiento acumulado se desbordó como una presa rota. Luna miraba los rostros de sus vecinos, personas a las que había visto crecer, a cuyos hijos había ayudado a curar de fiebres menores con sus ungüentos, y solo encontraba ojos vacíos de humanidad. El terror le cerraba la garganta, impidiéndole gritar o suplicar. Solo podía llorar lágrimas silenciosas que trazaban caminos limpios en sus mejillas cubiertas de tierra. No entendía cómo el miedo podía transformar a granjeros y tenderos en una jauría de lobos sedientos de sangre, dispuestos a lanzarla a la inmensidad del desierto para que muriera de exposición, hambre o a manos de las bestias, creyendo que con eso salvarían sus propias almas. La injusticia que estás viendo está a punto de desatar una fuerza imparable. Si te indigna ver cómo los prejuicios ciegan a las personas, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita.
Déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me encanta leerlos. Ahora volvamos a los portones de Hope's End, donde el destino de Luna está a punto de cambiar para siempre. Al llegar a los portones principales, dos hombres corpulentos abrieron las pesadas hojas de madera, revelando la vastedad árida del valle exterior, donde las sombras del atardecer se alargaban como dedos espectrales. El alcalde Garris hizo un gesto dramático, deteniendo a la multitud justo en el umbral. «¡Aquí termina tu plaga, bruja!», bramó, su voz resonando con una autoridad teatral. «Vete y llévate tu maldición al infierno de donde viniste. Si vuelves a poner un pie en Hope's End, no seremos tan misericordiosos». La misericordia a la que se refería era una condena a muerte lenta en el desierto. Pero la multitud rugió en aprobación, sintiéndose justa y poderosa, creyendo que al expulsar a la chica pálida, la lluvia caería esa misma noche. Con un último empujón violento, el diácono Miller lanzó a Luna fuera del perímetro de seguridad, haciéndola caer de bruces sobre la tierra dura y agrietada del exterior. La bolsa de hierbas se derramó parcialmente, esparciendo hojas secas de salvia y lavanda que fueron pisoteadas inmediatamente por las botas del clérigo. Luna se giró, quedando sentada en la tierra, mirando hacia arriba a la masa de gente que se cerraba como un muro impenetrable. El sol poniente detrás de ella creaba un halo en su cabello blanco, dándole un aspecto casi sobrenatural que solo servía para asustar más a los supersticiosos. Temblaba, incontrolablemente, no por el frío, sino por la soledad absoluta que se abría ante ella como un abismo. «¡Fuera!», gritó una mujer desde la segunda fila, lanzando la primera piedra. El proyectil voló con mala puntería, golpeando el hombro de Luna, quien se encogió con un grito ahogado. Ese fue el catalizador que la multitud esperaba. De repente, docenas de manos se agacharon para recoger rocas, palos y terrones de tierra dura. La intención del linchamiento se materializó en el aire. Ya no bastaba con expulsarla. Querían lastimarla, querían borrar su blancura con moretones y sangre. Garris sonrió, cruzándose de brazos, permitiendo que la violencia de la turba hiciera el trabajo sucio. Luna cerró los ojos y se cubrió la cabeza con los brazos, esperando la lluvia de golpes que acabaría con su vida, rezando para que el final fuera rápido. Un hombre joven, el hijo del herrero, levantó una piedra del tamaño de un puño, apuntando directamente a la cabeza de la muchacha caída. Sus ojos brillaban con la emoción oscura de tener poder sobre la vida de otro. «¡Muere, engendro!», gritó, y lanzó la roca con toda su fuerza. La piedra surcó el aire, girando letalmente, destinada a romper cráneo y hueso. El tiempo pareció ralentizarse. La multitud contuvo el aliento, esperando el sonido del impacto. Pero la piedra nunca llegó a su destino. Un zumbido agudo, como el rasguido de una cuerda de violín gigante, cortó el aire estancado. Una flecha, emplumada con colores de guerra y punta de obsidiana, apareció de la nada, interceptando la mano del lanzador justo después de que soltara la piedra, o quizás rozando la roca misma desviándola, pero el efecto fue inmediato. El hombre gritó, agarrándose la mano herida, y la piedra cayó inofensiva a metros de Luna. El silencio que siguió fue instantáneo y absoluto. La histeria se congeló en las gargantas de 300 personas. Todos los ojos se desviaron de la chica en el suelo hacia el horizonte, hacia la única salida del valle donde la luz roja del sol creaba siluetas negras y aterradoras. El suelo comenzó a temblar rítmicamente. No era un terremoto, sino el paso pesado de un caballo de guerra. De entre la neblina de calor y polvo, emergió una figura que parecía tallada en las pesadillas de los colonos.
montado en un semental negro inmenso, con el pecho desnudo pintado con símbolos de tormenta y un tocado de plumas de águila que ondeaba al viento, estaba Mangas. Era un jefe de guerra apache de 35 años, una leyenda viviente de ferocidad y estrategia, conocido en toda la frontera por no dejar nunca un insulto sin respuesta. Su presencia física era abrumadora, irradiaba un poder crudo y letal que hacía que el alcalde Garris pareciera un niño disfrazado. Mangas no estaba solo. Mientras detenía su caballo justo en el centro del camino, bloqueando la única vía de escape o entrada, las crestas de las colinas que rodeaban el valle se llenaron de movimiento. 100 guerreros apaches, silenciosos como espectros, se levantaron de sus escondites con arcos tensados y lanzas en alto, delineados contra el cielo carmesí. Habían rodeado el pueblo sin hacer un solo ruido, una soga invisible que ahora se apretaba alrededor del cuello de Hope's End. No había gritos de guerra ni alaridos salvajes, solo el silencio disciplinado de un ejército profesional que espera una orden para aniquilar. El caballo de Mangas resopló, el sonido fuerte y claro en la quietud aterrorizada. El jefe de guerra miró a la multitud paralizada con una expresión de desprecio absoluto, sus ojos negros escaneando los rostros pálidos de miedo. Luego, su mirada bajó hacia la pequeña figura blanca encogida en la tierra. Para el pueblo, ella era un monstruo. Para Mangas, ella era la razón por la que él seguía respirando. Meses atrás, ella lo había encontrado herido de muerte y lo había curado en secreto, sin pedir nada a cambio. Ahora, la deuda de vida había venido a cobrarse. Mangas espoleó suavemente a su caballo y avanzó solo hacia la multitud, cruzando la distancia que separaba a los ejecutores de su víctima, dividiendo el aire con la promesa de una violencia apocalíptica. Mangas detuvo su caballo negro justo en el centro del camino polvoriento, creando una barrera viva entre Luna y la turba enfurecida. Su presencia era magnética y aterradora. No necesitaba gritar para imponer su dominio. La simple visión de un jefe de guerra apache, armado y respaldado por 100 guerreros invisibles pero palpables en las colinas, fue suficiente para extinguir el frenesí del linchamiento, como si se hubiera arrojado agua helada sobre una hoguera. El silencio que reinaba ahora en la entrada de Hope's End era denso, cargado de un miedo visceral que calaba hasta los huesos de los colonos. El alcalde Garris, que segundos antes se sentía omnipotente, ahora retrocedía paso a paso, su rostro pálido brillando de sudor frío, mientras el diácono Miller aferraba su Biblia con nudillos blancos, como si el libro sagrado pudiera detener las flechas que apuntaban a sus corazones desde las sombras. Sin decir una palabra a la multitud temblorosa, Mangas desmontó con una fluidez que desmentía su tamaño imponente. Sus mocasines tocaron la tierra seca con suavidad, levantando apenas un susurro de polvo. Ignorando por completo la amenaza de las antorchas y las piedras, caminó hacia donde Luna yacía encogida, cubriéndose la cabeza con los brazos. Al llegar a su lado, el guerrero se arrodilló, su sombra cayendo sobre ella, no como una amenaza, sino como un manto de protección. Con una delicadeza inesperada en manos acostumbradas a la guerra, tocó suavemente el hombro de la joven. Luna se estremeció violentamente, esperando el golpe final, pero al levantar la vista y encontrarse con los ojos oscuros y familiares de Mangas, el terror se transformó en una incredulidad paralizante. Lo reconoció al instante. Era el hombre que había encontrado meses atrás, febril y al borde de la muerte, a quien había cuidado en secreto en 1900, una cueva lejana, compartiendo su escasa agua y sus hierbas curativas. Mangas le tendió la mano, su palma callosa y fuerte abierta hacia ella. «Levántate, pequeña Luna», murmuró en un español grave, usando el nombre que él mismo le había dado en sus delirios de fiebre.
El suelo no es lugar para quien camina con los espíritus. Luna, temblando, colocó su mano pálida y frágil sobre la de él. El contraste visual era absoluto. La piel oscura y curtida del guerrero contra la blancura casi translúcida de la curandera. Él tiró de ella suavemente hasta ponerla de pie. Luego, ante la mirada atónita de 300 personas, Mangas sacó un pañuelo de seda roja de su cintura y comenzó a limpiar el polvo y la sangre del rostro de Luna con una reverencia que rozaba lo sagrado. Ese gesto íntimo y respetuoso fue más impactante para la multitud que cualquier grito de guerra. Destruía la narrativa de que ella era un monstruo intocable. Una vez que Luna estuvo de pie y visiblemente bajo su protección, Mangas se giró lentamente hacia el pueblo. Su expresión se endureció, transformándose de la de un protector gentil a la de un juez implacable. Caminó unos pasos hacia adelante, interponiéndose entre la chica y sus agresores, y su mirada barrió la primera fila de la turba con un desprecio que quemaba. «Ustedes la llaman maldición», dijo, su voz resonando profunda y clara en el aire estancado del atardecer. Señaló hacia Luna con un gesto amplio. «Porque sus ojos ven lo que sus corazones temen. Yo la llamo bendición, porque cuando yo estaba muriendo, abandonado por mi propia fuerza, sus manos malditas me devolvieron la vida». El murmullo de confusión recorrió la multitud. La bruja había salvado a un jefe apache. La narrativa de Garris y Miller comenzaba a resquebrajarse. Mangas no les dio tiempo para procesarlo. Con un movimiento rápido, sacó su tomahawk del cinturón, el metal brillando siniestramente bajo la luz roja del sol. Levantó el arma y apuntó directamente hacia las casas de madera seca que formaban el pueblo, hacia la iglesia, hacia el ayuntamiento. «Escuchen bien, gente de piedra», tronó Mangas, su voz elevándose como un trueno. «Si ella se va, su pueblo arderá». La amenaza no fue una hipérbole, fue una declaración de hechos. Ella se queda, regresará a su casa y vivirá en paz. Y si un solo pelo blanco cae de su cabeza por su malicia, si le niegan agua, si la insultan, si la miran con odio, traeré fuego y cenizas sobre cada techo de este valle hasta que no quede ni el recuerdo de sus nombres. El alcalde Garris, recuperando un poco de su coraje impulsado por la desesperación de perder el control, dio un paso adelante titubeante. «Esto es un ultraje», chilló, aunque su voz temblaba. «No puedes obligarnos a vivir con una bruja. Nuestra fe nos prohíbe». Mangas no dejó que terminara. Dio un solo paso hacia Garris, invadiendo su espacio vital con una violencia contenida que hizo retroceder al alcalde casi tropezando. «Tú... ¿En fe?», escupió Mangas con asco. «Tu fe te dice que golpees a una mujer sola. Tu fe te dice que niegues agua al sediento. Tu fe es tan seca como tu tierra, hombre pequeño». Se giró hacia el diácono Miller, quien retrocedió abrazando su Biblia. «Y tú, hombre de libros negros, reza para que tu Dios te escuche, porque si mis guerreros bajan de esas colinas, necesitarás más que oraciones». Luna, detrás de Mangas, sentía que el corazón se le salía del pecho. El miedo a la muerte había sido reemplazado por un terror diferente, el miedo a la guerra. No quería que su pueblo fuera destruido, a pesar de todo el odio que le habían mostrado. Tocó suavemente el brazo musculoso de Mangas. «Por favor», susurró, su voz apenas audible. «No quiero sangre». Mangas se tensó al sentir su toque y su furia visible se enfrió ligeramente, controlada por la petición de ella. La miró de reojo y asintió imperceptiblemente. No los mataría hoy, pero los mantendría bajo el yugo del miedo absoluto para garantizar su seguridad. «Regresen a sus madrigueras», ordenó Mangas a la multitud, bajando el tomahawk pero manteniendo la guardia alta. «Ella caminará libre, y mis ojos y los ojos de 100 apaches estarán observando día y noche. Un paso en falso, y el cielo se caerá sobre ustedes».
La multitud comenzó a dispersarse no por voluntad, sino por terror puro. Las antorchas se apagaron una a una. Los hombres tiraron las piedras discretamente y se escabulleron hacia sus casas, arrastrando a sus familias, lanzando miradas furtivas hacia las crestas de las colinas, donde las siluetas de los guerreros apaches permanecían inmóviles como estatuas de juicio. El poder había cambiado de manos en Hope's End. Ya no gobernaba el alcalde ni el diácono. Gobernaba el miedo a la retribución del lobo que protegía a la cordera. Sin embargo, en las sombras de la derrota, la malicia de Garris y Miller no desapareció. Simplemente se volvió más oscura y retorcida. Mientras se retiraban, humillados, frente a su propio rebaño, intercambiaron una mirada de entendimiento venenoso. No podían expulsarla con violencia abierta, no con un ejército apache en la puerta, pero había otras formas de eliminar una plaga, formas silenciosas, invisibles, que parecerían un accidente o una voluntad divina. Si la bruja muere por causas naturales, susurró Garris al oído del diácono, el indio se irá y nosotros recuperaremos nuestro pueblo. La semilla de un nuevo plan, cobarde y letal, fue plantada en ese mismo instante, mientras Mangas escoltaba a Luna de regreso a su pequeña cabaña, sin saber que el verdadero peligro ya no venía de frente con antorchas, sino por la espalda con veneno. La noche cayó sobre el valle de Hope's End como una manta asfixiante, trayendo consigo no el alivio del fresco, sino una oscuridad densa y conspiradora. En el interior de la alcaldía, las sombras danzaban en las paredes, a la luz de una vela solitaria que se consumía rápidamente, reflejando el estado mental de los dos hombres que planeaban su siguiente movimiento. El alcalde Garris caminaba de un lado a otro, el sonido de sus botas sobre la madera resonando como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva, mientras el diácono Miller permanecía sentado en un rincón, con las manos entrelazadas en una oración que no tenía nada de sagrada. La presencia de Mangas y sus guerreros en las colinas circundantes había convertido el pueblo en una prisión abierta. Nadie podía entrar ni salir sin el permiso silencioso de los apaches, y esa impotencia estaba corroyendo la autoridad de Garris más rápido que la sequía misma. No se irán mientras ella respire, susurró Garris, deteniéndose frente a la ventana cerrada, temiendo mirar hacia afuera y ver los ojos de los vigías. Ese salvaje ha hecho un pacto de sangre. Mientras la bruja esté aquí, él tiene una excusa para asediarnos. El miedo a perder su posición de poder se había mezclado con el odio irracional hacia Luna, creando un veneno mental que nublaba cualquier juicio moral. Miller levantó la vista, sus ojos brillando con el fanatismo frío de quien cree que el fin justifica los medios. Entonces, la voluntad de Dios debe cumplirse de manera misteriosa, respondió el diácono, deslizando sobre la mesa un pequeño frasco de vidrio oscuro que había estado ocultando en su manga. Acónito, rápido, parecerá que su corazón débil simplemente falló por el susto de hoy. El plan era cobarde y simple: envenenar el pozo privado que Luna usaba detrás de su pequeña cabaña en las afueras. Al hacerlo parecer una muerte natural, o quizás un castigo divino, Garris esperaba que los apaches perdieran su interés y se marcharan, liberando al pueblo de su yugo. Con manos temblorosas, el alcalde tomó el frasco. Sabía que era un riesgo mortal, pero la desesperación lo empujaba hacia el abismo. Esperó hasta que la luna se ocultó tras unas nubes densas y secas, y salió deslizándose por la puerta trasera, moviéndose entre las sombras de los callejones como una rata que conoce bien su alcantarilla. El pueblo dormía un sueño inquieto, lleno de pesadillas sobre flechas y fuego. El silencio era absoluto, roto solo por el ladrido ocasional de un perro lejano. Garris avanzó pegado a las paredes, sudando frío a pesar de la noche, sintiendo que la oscuridad tenía ojos.
Cada crujido de la grava bajo sus pies le parecía un estruendo. Al llegar a las afueras, vio la cabaña de Luna, pequeña y humilde, rodeada de un jardín de hierbas medicinales que ella había logrado mantener vivo milagrosamente con el poco agua que recolectaba. El pozo estaba a unos metros, una estructura de piedra vieja con un cubo de madera colgando. Garry se acercó al pozo, mirando frenéticamente a su alrededor. No vio nada más que la Artemisa y las rocas. El campamento apache estaba lejos, en las crestas. Seguramente no podrían verlo en esta oscuridad. Con un suspiro tembloroso de alivio prematuro, destapó el frasco de veneno. «Muere y líbranos del mal», murmuró inclinando el vidrio sobre la boca del pozo. Estaba a punto de dejar caer el líquido mortal que contaminaría la única fuente de vida de la joven. Pero el veneno nunca tocó el agua. Una mano, dura como el hierro y fría como la muerte, surgió de la oscuridad detrás de él y atrapó su muñeca en un agarre que casi le tritura los huesos. Garry soltó un grito ahogado de terror puro y el frasco cayó al suelo, rompiéndose contra las piedras, el líquido siseando inútilmente en la tierra. Antes de que pudiera girarse, fue violentamente girado y empujado contra la pared de piedra del pozo. Al levantar la vista, se encontró con la pintura de guerra negra y los ojos inyectados en furia de Mangas. El jefe apache no estaba en las colinas. Había estado vigilando a la cordera desde las sombras de su propio jardín, anticipando la traición que su honor le decía que era inevitable en hombres sin alma. Mangas no dijo una palabra. No era necesario. La sentencia estaba escrita en la presión de su mano sobre la garganta del alcalde. Garry intentó suplicar, pero solo salieron gorgoteos. El guerrero lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo y comenzó a arrastrarlo hacia el centro del pueblo. No fue un arresto discreto. Mangas quería que todos vieran. A medida que avanzaban, el jefe soltaba gritos de guerra cortos y agudos que despertaron a cada habitante de Hope's End, un llamado a juicio que heló la sangre en las venas de quienes lo escucharon. Las puertas comenzaron a abrirse y las luces se encendieron. Hombres y mujeres salieron a la calle en camisones, confundidos y aterrorizados, para encontrarse con una escena que nunca olvidarían. En el centro de la plaza polvorienta, iluminado por las primeras luces grises del amanecer que comenzaba a romper, estaba Mangas. A sus pies, llorando y cubierto de polvo, estaba su alcalde. Y descendiendo de las colinas como una marea de sombras sólidas, los 100 guerreros apaches entraron en el pueblo, rodeando la plaza en un círculo perfecto de lanzas y arcos, atrapando a toda la comunidad en una arena de justicia. El diácono Miller intentó escabullirse entre la multitud, pero una flecha se clavó en la tierra justo delante de sus pies, congelándolo en el lugar. Nadie podía escapar. El silencio que cayó sobre la plaza fue más pesado que el de la tarde anterior. Era el silencio de la ejecución inminente. Mangas soltó a Garry y dio un paso atrás, permitiendo que el alcalde se arrastrara patéticamente en el polvo. Luego, el jefe se giró hacia la cabaña de Luna y, con un gesto suave, la llamó. Luna salió de su casa, envuelta en una manta simple, su cabello blanco brillando fantasmagóricamente en la luz del alba. Caminó hacia la plaza con pasos lentos, sin entender qué estaba pasando, hasta que vio a Garry en el suelo y los restos del frasco roto que Mangas había recogido y arrojado junto al alcalde. Al llegar al centro del círculo, miró a Mangas con interrogación. El guerrero señaló el pozo y luego al... «Hombre, este hombre», anunció Mangas con una voz que llegó a cada rincón de la plaza. «Vino en la oscuridad no con armas, sino con veneno. Intentó matar a la que cura mientras dormía. Intentó envenenar el agua de la tierra». La revelación golpeó a la multitud como una bofetada física.
En el código de la frontera, envenenar un pozo era el crimen más bajo, una cobardía imperdonable. Incluso aquellos que odiaban a Luna miraron a Garris con repulsión. Habían querido expulsarla, sí, pero el asesinato a traición con veneno era algo que manchaba a todo el pueblo. Garris, sintiendo que perdía incluso el apoyo de su propia gente, comenzó a sollozar. «Lo hice por ustedes, para que se fueran. Ella es la bruja», gritó, señalando a Luna con un dedo tembloroso, tratando de justificar su maldad con el miedo colectivo. Pero sus palabras sonaron huecas y desesperadas. Mangas desenfundó un cuchillo largo de su cintura. La hoja de acero brilló con un filo mortal. La multitud contuvo el aliento, esperando que el jefe decapitara al alcalde allí mismo. Pero Mangas no golpeó. Se giró hacia Luna y le ofreció el mango del cuchillo. «Él intentó robar tu aliento», le dijo Mangas, mirando profundamente sus ojos violetas. «Bajo la ley de mi pueblo y la ley de la tierra, su vida ahora te pertenece. Toma el cuchillo, haz justicia, corta la garganta de la serpiente y nadie aquí se atreverá a levantar la voz». Luna miró el cuchillo. Era pesado, un instrumento de muerte forjado para la guerra. Sus manos, que solo conocían el tacto de las hierbas y la piel afiebrada, temblaron al tomarlo. Miró a Garris, que se arrastraba hacia ella, suplicando piedad con ojos desorbitados. «No, por favor, Luna, te conozco desde niña, no lo hagas». El hombre que horas antes quería verla muerta en el desierto, ahora le rogaba por su vida a sus pies. La joven alzó la vista hacia la multitud. Vio al panadero, a la maestra, a sus vecinos. Todos esperaban que ella lo matara. En sus ojos veía miedo, pero también una extraña aceptación de que Garris merecía morir. Luego miró a Mangas. El guerrero estaba impasible, esperando ver si la cordera tenía los colmillos necesarios para sobrevivir en su mundo. ¿Te está gustando esta historia llena de giros inesperados y justicia poética? Este es el momento de la verdad para Luna. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Venganza o piedad? Deja un like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora, veamos qué decisión toma la FIM docete intermedio. Luna apretó el mango del cuchillo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El poder de la vida y la muerte estaba en su mano. Podía acabar con el hombre que había hecho de su vida un infierno, y nadie la culparía. El odio y el dolor de años de humillación burbujearon en su pecho, calientes y tentadores. Dio un paso hacia Garris. El alcalde cerró los ojos y gritó, esperando el corte. Pero el corte no fue en la carne. Con un movimiento rápido y preciso, Luna se agachó y cortó las cuerdas que Mangas había usado para atar las manos de Garris a su espalda. Las ataduras cayeron al suelo. Garris abrió los ojos, confundido, mirando sus manos libres y luego el rostro impasible de la chica pálida. La multitud dejó escapar un jadeo colectivo de incredulidad. Luna se puso de pie y se giró hacia Mangas, devolviéndole el cuchillo por el mango. Su voz, aunque suave, resonó con una fuerza que nadie sabía que poseía. «Yo no soy la muerte», dijo, y sus palabras flotaron en el aire matutino. «Yo soy la cura, y no puedo curar este pueblo con sangre». Mangas tomó el cuchillo, una sombra de sorpresa cruzando su rostro estoico por primera vez. Miró a la joven con una nueva forma de respeto, un respeto que iba más allá de la gratitud, reconociendo una fuerza moral que superaba su propia fuerza física. Luna no había terminado. Caminó hacia su pozo, donde el frasco roto aún yacía en el suelo. Se arrodilló y sacó de su bolsillo la pequeña bolsa de hierbas que había logrado salvar el día anterior. Eran hojas de salvia sagrada y carbón activado.
Con gestos ceremoniales comenzó a arrojar las hierbas dentro del pozo y sobre la tierra contaminada alrededor, cantando una canción suave que su abuela le había enseñado. Una canción de purificación y perdón. «La tierra no tiene la culpa de la maldad de los hombres», dijo en voz alta. «El agua debe ser limpia». Garris, avergonzado más allá de lo que las palabras podían expresar, permaneció de rodillas, incapaz de mirar a nadie. El pueblo observaba a Luna trabajar, fascinados. La bruja no estaba maldiciendo, estaba bendiciendo el lugar que había intentado matarla. Y entonces sucedió. Mientras la última nota de su canción se desvanecía, un sonido retumbó en el cielo. No era el trueno de la guerra de mangas, sino el trueno profundo y rodante de una tormenta real. Todos levantaron la vista. Las nubes rojas y secas que habían asfixiado el valle durante meses comenzaron a arremolinarse, volviéndose grises, luego negras. El viento cambió, trayendo no polvo, sino el olor eléctrico y dulce del ozono y la humedad. Una gota cayó. Golpeó la mejilla sucia de Garris como una lágrima del cielo, luego otra y otra. En cuestión de segundos el cielo se abrió. Una lluvia torrencial, una lluvia de vida y redención comenzó a caer sobre Hope's End. El agua empapó el polvo, lavó la sangre seca de las rodillas de Luna y enfrió la piel ardiente de los guerreros apaches. La multitud estalló en 1900. Gritos, no de ira, sino de júbilo y asombro. Los niños corrían con la boca abierta bebiendo la lluvia. El diácono Miller cayó de rodillas, soltando su Biblia empapada. «Milagro», susurró. «Es un milagro». Pero todos sabían la verdad. No era el diácono quien había traído la lluvia. No era el alcalde. Era ella. La chica a la que habían llamado maldición acababa de salvarlos. Primero de su propia violencia al perdonar al alcalde y ahora de la sequía. La coincidencia divina o la respuesta de la naturaleza a un acto de pura bondad rompió la superstición del pueblo en 1000 pedazos. Mangas, con el agua corriendo por su rostro pintado, miró a Luna. Ella estaba de pie bajo la lluvia, con los brazos abiertos, recibiendo el agua como una vieja amiga. En ese momento, ella no parecía una marginada ni un monstruo, parecía un ángel de cristal. El jefe apache envainó su cuchillo definitivamente. Se dio cuenta de que su amenaza de fuego ya no era necesaria. El agua había lavado el odio. La verdadera victoria de Luna no había sido sobrevivir, sino transformar a sus enemigos sin levantar una mano contra ellos. El clímax había pasado, y el mundo había cambiado para siempre bajo la lluvia de la redención. La lluvia caía con una intensidad bíblica sobre Hope's End, transformando el polvo gris de meses en barro oscuro y fértil en cuestión de minutos. El sonido del agua golpeando los techos de madera y la tierra sedienta era ensordecedor, una ovación natural que ahogaba cualquier intento de habla. Los habitantes del pueblo, empapados hasta los huesos, permanecían en la plaza, muchos de ellos arrodillados, no ante una deidad invisible, sino ante la evidencia tangible de su propio error. Las antorchas se habían apagado, siseando al morir, y con ellas se había extinguido el fuego del fanatismo que había consumido su razón. Miraban a Luna a través de la cortina de agua, y ya no veían a un demonio pálido. Veían a una joven mujer que, teniendo todas las razones para maldecirlos, había elegido bendecirlos con su perdón. El alcalde Garris, abandonado por su dignidad y por su pueblo, se quedó solo en el fango, encogido bajo el peso de la vergüenza. El agua lavaba la suciedad de su ropa, pero no podía limpiar la mancha de su cobardía. El diácono Miller, con su fe quebrantada por la realidad de un milagro que no cabía en su dogma estrecho, se retiró lentamente hacia la iglesia, cuyas puertas parecían ahora menos acogedoras que la libertad salvaje de la plaza. La estructura de poder que había gobernado el pueblo mediante el miedo se había disuelto bajo la lluvia.
reemplazada por una humildad silenciosa y dolorosa. Habían buscado un chivo expiatorio para sus desgracias y habían encontrado un espejo que reflejaba su propia fealdad moral. Mangas observó el cambio en la atmósfera con la estoicidad de quien ha visto muchas veces la naturaleza voluble de los hombres. Sabía que el miedo se había convertido en gratitud, pero también sabía que la gratitud nacida de la vergüenza es frágil. Envainó su cuchillo definitivamente, el chasquido del acero marcando el fin del juicio. Hizo una señal a sus guerreros en las colinas y aunque permanecieron vigilantes, bajaron sus arcos. La amenaza de destrucción física se había disipado, no porque el pueblo mereciera misericordia, sino porque Luna la había otorgado. El jefe apache desmontó de su caballo negro, que piafaba nervioso bajo la tormenta, y caminó hacia la joven curandera, ignorando a la multitud que se apartaba respetuosamente a su paso. Luna estaba de pie junto al pozo, con el cabello blanco pegado a su rostro y el vestido empapado, temblando ligeramente por el frío repentino, pero con los ojos brillando con una luz interior que desafiaba a la tormenta. Había purificado el agua, había salvado a su verdugo y había traído la vida de vuelta al valle. Sin embargo, al mirar a su alrededor, a las casas familiares y a los rostros conocidos, sintió una desconexión profunda. Este era el lugar donde había nacido, sí, pero ya no era su hogar. Un hogar no es donde uno duerme, sino donde uno es valorado. Y Hope's End le había dejado claro que su valor estaba condicionado a su utilidad o a su sumisión. Mangas se detuvo frente a ella, una torre de fuerza oscura y protectora bajo la lluvia. No le sonrió, porque la situación no requería sonrisas, sino verdad. Le extendió la mano, un gesto que repetía el de su primer encuentro en la carretera, pero esta vez con un significado diferente. «Has salvado al pueblo que te odiaba», dijo Mangas, su voz grave cortando el ruido de la lluvia, lo suficientemente fuerte para que los más cercanos escucharan. «Les diste agua cuando te dieron piedras, les diste vida cuando te desearon muerte». El guerrero hizo una pausa, mirando con desdén a los habitantes que bajaban la cabeza. «Ellos no te merecen, pequeña luna. El águila no vive en el gallinero, y el espíritu libre no vive entre muros de miedo». Su mano seguía extendida, firme y acogedora, una invitación a un mundo desconocido, pero honesto. «Ahora ven con quien te honra, ven a donde tu color es sagrado como la nieve en la montaña, no una mancha que ocultar». Luna miró la mano de Mangas, llena de cicatrices de batallas pasadas, y luego miró las manos suaves de sus vecinos, manos que nunca la habían tocado con cariño, solo con desprecio. Recordó la soledad de su infancia, escondida en las sombras, y la comparó con la protección feroz que este extraño le había brindado en solo 2 días. Entendió entonces que la seguridad que le ofrecía el pueblo ahora, basada en la culpa, nunca sería igual a la seguridad basada en el respeto que le ofrecía el apache. Con una decisión que nació en lo más profundo de su alma, Luna tomó la mano de Mangas. El contacto fue eléctrico, sellando un destino que la alejaría para siempre de la civilización. «Sí», susurró ella, y la palabra se sintió como romper la última cadena. Mangas asintió, una chispa de triunfo en sus ojos oscuros, no sobre el pueblo, sino sobre la soledad que ambos habían conocido. El jefe la ayudó a subir a la grupa de su inmenso caballo de guerra con una facilidad asombrosa. Luna se acomodó detrás de él, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, sintiendo el calor y la fuerza del guerrero. Desde esa altura miró por última vez a la multitud. Vio a la mujer que había lanzado la primera piedra, ahora llorando. Vio al herrero que la había insultado, ahora levantando la mano en un gesto tímido de despedida. Pero ya era tarde para ellos.
Mangas tomó las riendas y giró el caballo hacia los portones abiertos, hacia el desierto que ahora florecía bajo la lluvia. Antes de espolear a la bestia, Luna se giró una última vez hacia el pueblo que dejaba atrás. Su voz, clara y sin rencor, flotó sobre la plaza. «Quédense con su lluvia», dijo, regalándoles la supervivencia que tanto ansiaban. «Yo me voy con el fuego». Y con esa frase enigmática que hablaba de la pasión y la protección que había encontrado en el corazón del guerrero, el caballo negro partió al galope, levantando lodo y agua, llevando a la bruxa branca y al lobo hacia la libertad de las montañas. Los 100 guerreros en las colinas lanzaron un grito unísono, un saludo de honor a su nueva reina, y desaparecieron tras su líder como fantasmas en la niebla, dejando a Hope's End solo con su milagro y su inmensa pérdida. El pueblo quedó en silencio, salvo por la lluvia. Nadie se movió durante mucho tiempo. La partida de Luna dejó un vacío que el agua no podía llenar. Habían recuperado sus vidas, pero habían perdido su alma. Garrys fue destituido esa misma semana, incapaz de gobernar a un pueblo que había visto su debilidad desnuda. El diácono Miller abandonó la iglesia, atormentado por la lección de humildad que una pagana le había enseñado. Con el tiempo, la lluvia trajo cosechas abundantes. El valle volvió a ser verde y Hope's End prosperó económicamente. Pero algo fundamental había cambiado en el tejido social. La historia de la expulsión y el rescate se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva, una advertencia constante contra el juicio apresurado. Los padres contaban a sus hijos la historia no para asustarlos, sino para enseñarles que la apariencia engaña y que la verdadera magia reside en la bondad. La cabaña de Luna no fue demolida. Al contrario, se mantuvo intacta, convertida en una especie de santuario espontáneo donde la gente dejaba flores y hierbas. Un intento tardío e inútil Perdona de a alguien pedir que ya no podía escucharlos. El pozo que ella había purificado nunca se secó, incluso en los veranos más duros, y se decía que su agua tenía propiedades curativas, un último regalo de la mujer que habían despreciado. Lejos de allí, en las tierras altas donde el aire es fino y claro, Luna encontró su verdadero lugar. No fue fácil adaptarse a la vida nómada, pero con Mangas a su lado, aprendió a ver la belleza en la dureza del desierto. Su piel pálida, que en el pueblo era motivo de burla, entre los apaches era vista como una señal de conexión con los espíritus de la luna. Fue reverenciada como curandera y consejera, sentándose en los consejos de guerra no como una sombra, sino como una voz de sabiduría y paz. Mangas cumplió su promesa. Nunca permitió que nadie la mirara con menos que respeto total. Y Luna, a su vez, suavizó el corazón del guerrero, enseñándole que la fuerza no solo sirve para destruir, sino para proteger y nutrir. Juntos, formaron una alianza que se convirtió en leyenda entre las tribus, la unión del guerrero de la noche y la mujer de la luz, el fuego y la nieve equilibrándose en perfecta armonía. Nunca volvieron a Hope's End. No había necesidad. Habían encontrado en el otro todo lo que el mundo les había negado. Luna entendió que su expulsión no había sido una tragedia, sino una liberación necesaria. A veces hay que ser empujado fuera de los muros para descubrir que el mundo entero es tu hogar si tienes con quién compartirlo. La lluvia en minutos. Hope's End eventualmente paró, pero la lección perduró. Aprendieron que la divinidad no se encuentra en excluir al diferente, sino en abrazarlo. Y cada vez que una tormenta se acercaba desde las montañas, los ancianos miraban hacia las cumbres y recordaban la profecía del Apache. Si ella se va, su pueblo arderá. No había ardido con fuego real, sino con el fuego de la verdad que había consumido sus viejos prejuicios para siempre. 20 años después.
Hope's End ya no es un pueblo aislado y temeroso. En el centro de la plaza renovada, donde antes se alzaba el poste de linchamiento, ahora se erige una estatua de mármol blanco. Representa a una mujer joven con túnica, sosteniendo un manojo de hierbas en una mano y ofreciendo agua con la otra. A sus pies, la inscripción reza: a la curandeira de la lluvia y al guerrero que nos enseñó a ver. Un grupo de viajeros se detiene frente al monumento, admirando la artesanía. ¿Quién es ella?, pregunta uno de los forasteros a un anciano, sentado en un banco cercano. Un hombre que en su juventud había lanzado una piedra que nunca llegó a su destino. El anciano sonríe con melancolía, sus ojos empañados por el recuerdo. Ella es la salvadora que expulsamos, responde con voz rasposa, la que nos dio agua cuando merecíamos polvo. Y él señala hacia las montañas azules en la distancia. Él fue el hombre que nos mostró que el verdadero valor de una persona no está en su piel, sino en su espíritu. Al caer la noche, con atención hacia el pico más alto de la sierra, a veces se puede ver el brillo tenue de una fogata solitaria. Dicen que son Mangas y Luna, vigilando todavía, no como una amenaza, sino como guardianes eternos de la frontera entre el miedo y el amor. La bruxa y el lobo siguen allí, juntos en la inmensidad, recordando al mundo que donde hay respeto, nunca hay oscuridad. Esta historia nos demuestra que el prejuicio es la verdadera ceguera del alma. Creen que el perdón de Luna fue un acto de debilidad o de la fuerza más grande que existe. Dejen un me gusta si esta historia les llegó al corazón. Comenten: el perdón es poder, si ustedes también creen que el amor vence al odio. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para más leyendas que nos enseñan a ser mejores humanos. ¡Hasta la próxima historia!